Buenos días. La fase del procedimiento formulario se desarrollan en dos etapas, in iure e in judicio. La primera, la situación a comprender en juicio con exposición verbal de reclamo previo se podía hacer igual que las de en los actos leyes, pero se hizo frecuente un compromiso a través de un estipulario de comprender en determinada fecha el tribunal. Se admitió un tipo de representación de las partes distinta a la que los actos actionis, concediendo al pretor la actio iudicat para la persona misma y el del acreedor y del deudor o contra ellos, pudiendo ser representados por un procurador. Aparece también la figura del defensor de buena fe y espontáneamente toma la representación de un demandado sin mandato del mismo, pero debiendo dar caución de que el demandado ratificará su actuación. En la etapa de en iure ante el magistrado, el demandante expone su petición de acción sobre la fase de una fórmula que proponía. El demandado declaraba su aceptación o reclamaba algún cambio. El magistrado llevaba a las partes un acuerdo en la redacción y la fórmula de elección del juez. Con la liti contestatio concretada en una propuesta de aceptación del demandante y el demandado, de someterse a juicio en los términos en que se haya redactada la fórmula, quedaban determinados en forma precisa los derechos subjetivos deducidos en juicio. En la fase in judicio, en esta etapa no difiere tanto de los actos leyes. El juez recibe públicamente las pruebas y alegatos de las partes y emite su sentencia o pide al magistrado que lo libere y nombre a otro juez. Para la ejecución de la audiencia, el ganador debe introducir una nueva acción, la actio iudicat, la manus injectio se sigue aplicando y poco a poco es sustituida por la bonum benedicto. Caracteres del procedimiento formulario. Por todo lo dicho anteriormente, el procedimiento formulario representa unos caracteres que le son propios y que lo diferencia de los procedimientos de las leyes actionis. Primero, las partes exponían sus presentaciones verbalmente y en las palabras de su propia elección. Es por ello que por ese motivo disminuía la dependencia de la administración de justicia respecto al ius civile. En segundo, el pretor deja de ser un espectador del proceso, o mejor dicho, una autoridad cuyo papel se limitaba a vigilar si las partes recitaban correctamente sus papeles y se convierte en un organizador que determina discretamente cuál será el programa procesal de cada litigio individual, señalando a cada parte sus derechos y deberes procesales. Muy bien. En el estudio de la fórmula, en el procedimiento formulario, en su definición, es un escrito donde el magistrado designa al juez las pretensiones y el demandante y a los medios de defensa del mandato, y da facultad para observar o condenar según lo aprobado en el juicio. La fórmula contiene partes principales que deben encontrarse en toda fórmula. Su pena debe ser incompleta y las partes accesorias no necesarias, y sin ella la fórmula sigue siendo completa. Entre las partes principales de la fórmula está primero el nombramiento del juez en forma imperativa y absoluta. Segundo, la intentio es la parte de la fórmula que indica al juez la pretensión del actor en lo constituyente, el objeto mismo de la controversia. En tercero, la demonstratio es aquella parte de la fórmula que da a conocer al juez los hechos en que se basa el derecho que se alega.
Se evidencia claramente que la demonstratio solamente se da cuando la intentio no aclara el planteamiento que ha sido sometido. Como por ejemplo cuando la reclamación trata de un objeto incierto, la intentio también es incierta y en este supuesto es procedente la demonstratio. Ok, las partes accesorias de la fórmula son cláusulas que son cláusulas que se agregan o adicionan en requerimiento de las accionantes para precisar o limitar la pretensión del actor o para oponer el demandado un medio de defensa contra aquella, lo que se denomina una excepción. Y dentro de ella también se encuentra la prescripción. Ok, la excepción, como hemos visto en temas anteriores en relación a la exceptio, a la acción del demandante, puede el demandado ponerle medios de defensa que no contradice expresamente la pretensión del demandante, pero puede negarla, bien porque considera que el actor no tiene el derecho que alega y en el cual funda su pretensión, o bien porque considera que existe algún factor o causa que evita o impide que su derecho pueda nacer. La prescripción o prescriptio era una cláusula extraordinaria que se coloca al inicio de la fórmula donde el magistrado manifiesta si 10 o 20 años no han transcurrido, lo que significa que antes de entrar en materia debía verificarse si se había producido una prescripción en la acción inmediata y esta advertencia era una orden que limitaba el campo de discusión y eliminaba investigaciones inútiles. La negación de la fórmula. Primero, por no estar sancionada la pretensión del actor en el derecho civil ni en el derecho pretoriano. Segundo, por considerar el pretor la pretensión del actor inadmisible de acuerdo a las justificaciones presentadas. Tercero, cuando el demandado cumplía con lo solicitado en la demanda de la fórmula voluntaria. Cuarto, cuando siendo necesario el juramento, el demandado se negaba a prestarlo. Quinto, cuando el demandado reconocía el derecho del demandante confessus in iure. Ok, la fase apud judicium es el procedimiento formulario. Finalizada la fase in iure, se daba inicio a la fase ium judicium por ante el juez y ante quien las partes iniciaban sus debates y aportaban las probanzas necesarias a objeto de que se dictare el fallo que revolviese la controversia suscitada entre ellas. Veamos cómo se desarrollaba esta fase en la práctica. Primero, el proceso ante el juez se verificaba mediante un árbitro nombrado por las partes de común acuerdo y ese nombramiento recaía en personas de determinada condición social o era escogido de la lista de los jueces. En segundo, una vez que las partes tenían la fórmula, comparecían ante el juez el día fijado en una audiencia que se realizaba desde la salida hasta la puesta del sol y en la cual el juez examinaba la fórmula y observaba las instrucciones del magistrado e investigaba los hechos expuestos por las partes. En tercero, posteriormente hacia comparecer a las partes quienes hacían un resumen de los hechos que habían expuesto por ante el magistrado, este resumen debía ser muy breve, por cuanto ya el juez conocía los hechos para ser examinado y analizado la fórmula. En cuarto, verificados los debates, las partes hacían uso de las pruebas para demostrar los hechos y afirmaciones alegados, aplicándose el principio según el cual la carga de la prueba correspondía a quien sostuviese una pretensión, bien sea por parte del actor o del demandado. En la quinta parte, terminadas las pruebas, las partes hacen análisis de las mismas en forma oral y se espera la sentencia que producirá la conclusión de la controversia.
En sexto tenemos, el juez dicta la sentencia a viva voz y en virtud del principio de la sensatez y coherencia, o bien otorgaba y concedía al actor exactamente lo que había requerido, o bien absolvía al demandado. Esta sentencia debía ser motivada. Los recursos contra la sentencia se clasificaron en ordinarios, como lo era el appellatio, consistente en el medio normal para revisar la decisión, y extraordinarios como la intercesio, la revocatio in duplum y la retiuto in integrum. Los recursos extraordinarios eran procedentes cuando los ordinarios no podían ser utilizados o cuando eran utilizados hayan sido conocidos y decididos. La sentencia se sostenía bajo el principio de la irrevocabilidad y por vía de excepción era posible paralizarla o bien imponer una condenatoria del doble o anular la existente. El recurso ordinario eh, procede cuando una de las partes se consideraba lesionada por la sentencia dictada en su contra. Debía ser interpuesto ante el magistrado que redactó e instruyó la fórmula y su sustanciaba ante el magistrado de superior jerarquía. El recurso extraordinario revisaba esta intención jurídica en la asignatura de Derecho Romano I, específicamente cuando se analizó la magistratura de los tribus de la plebe y se dijo en esa oportunidad que consistía en la intervención de un magistrado o un tributo de la plebe a fin de ejercer el derecho de veto contra una ley o orden judicial que lesionara las libertades políticas de los plebeyos. En los recursos extraordinarios era un recurso por el condado para hacer que se anulara la sentencia por adoler los vicios de fondo o de forma. En tal caso, si el condenado solía vencedor en el recurso interpuesto, se anulaba la sentencia, pero en caso contrario, si el recurso era declarado sin lugar, se debía pagar el doble de lo sentenciado. El recurso extraordinario, declaro, con lugar este recurso tenía como defecto la restitución contra la sentencia como medio de invalidación de las mismas. Cuando una de las partes consideraba que la sentencia la lesionaba, requería del cumplimiento de las siguientes condiciones. Primero, que se solicitara dentro del primer año posterior a la sentencia. Segundo, que la sentencia contra la cual se recurre hubiere producido daños o lesiones graves al patrimonio del recurrente. Tercero, que la parte perjudicada no tuviere otro recurso para ir en contra de la decisión dictada. Cuarto, que el magistrado considere justificado el reclamo. Por otra parte, el recurso era procedente, primero por error excusable, cuando el demandado omitía en la fórmula un exceptio como medio de defensa que podría beneficiarlo. Segundo, por el hecho de que el demandante incurriese en plus petitio. Por el hecho, tercero, por el hecho de que la penalidad impuesta fuese desaproporcionada. En efecto, de este recurso era el de producir, si el recurrente triunfaba, la nulidad radical de los actos ejecutados y retroceder las cosas al estado inicial, como si los actos no hubiesen sido ejecutados. Gracias.